¿Qué tal, chicos? Estamos en la semana que corresponde del 23 al 27 de noviembre, desarrollando la clase virtual número 13 del sistema respiratorio. Apertura de esta clase 20 de noviembre, cierre 29 de noviembre. Toda una oportunidad de 10 días para que desarrolles todas las actividades. Sean puntuales en eso. No dejen las cosas para última hora y recuerden repasar, ver el tutorial y descargar los PDF de repaso de tal manera que se preparen antes de hacer la prueba. No hagan la prueba con la intención de adivinar respuestas porque a nadie le puede ir bien de esa manera. Así que aseguren prepararse antes de hacer esas pruebas. Entonces estamos en la clase virtual número 13, sistema respiratorio, semana del 23 al 27 de noviembre, apertura 20 de noviembre, cierre 29 de noviembre. Vamos a pasar entonces al desarrollo de la clase. Bien, chicos, vamos con la clase virtual de sistema respiratorio, penúltima clase virtual ya de lo que resta del año escolar 2020, segundo trimestre. Clase virtual que está destinada para la semana académica del 23 al 27 de noviembre, pero que tiene apertura el viernes 20 de noviembre y cierre el domingo 29 de noviembre. Así que vamos a entrar a ver todo lo que es el contenido más importante. Recuerden que estos tutoriales solo tocan los aspectos más relevantes tal como lo indica el currículum priorizado. Como siempre, aquí todas las páginas web de las cuales obtenemos, todas las páginas web de las cuales obtenemos las imágenes, video, información teórica, con los cuales complementamos estos videos tutoriales y los enriquecemos de manera progresiva. También enriquecemos esto a través de los contenidos que pueden proporcionar algunas páginas importantes como Medline Plus, que es una página especializada en lo que es salud, ya que es el boletín informativo. Medline Plus realmente es el boletín informativo de los institutos de salud de los Estados Unidos. Así que como siempre lo estamos informando y dándole valor a esos otros autores y respeto a su creación. Nuevamente aquí para que ustedes lo tengan presente, lo que es obligatorio realizar en cada clase virtual en la que aplicamos unas pruebas o test que pueden ser de identificación, pruebas de definir características y funciones que se realiza seleccionando aquellas cosas que son correctas para el sistema respectivo. En este caso lo va a hacer para el sistema respiratorio. Entonces se te da una lista de características y funciones y tú simplemente le pones un engancho, aprobación o selección a aquellos enunciados que corresponden de forma afirmativa a funciones o características que tienen que ver con el sistema respiratorio para este caso. Recordando entonces, están 3 pruebas: prueba de identificación, prueba de funciones y características y la prueba de contenido sobre sistema respiratorio. Te hemos incluido en el PDF 3 talleres para que practiques antes de hacer las pruebas en plataforma. Nuevamente, donde inicia la apertura de este tutorial de sistema respiratorio, esta clase empieza el 20 de noviembre y por supuesto va a cerrar el domingo 29 de noviembre. Así que esperamos que tú lo realices con ánimo, motivación para alcanzar pues una buena calificación. Sistema respiratorio. Entonces, ¿qué conocemos realmente como sistema respiratorio? Que realmente es todo el conjunto de órganos que van asociados a lo que se llama vía respiratoria y los pulmones. Aparte de eso, también se asocian al sistema respiratorio una serie de musculatura
que ayudan a dilatar, contraer y dilatar los pulmones para que se realice lo que es la ventilación pulmonar, o sea, la inhalación y exhalación de aire que entra y sale de los pulmones. También hay una asociación del sistema respiratorio con el sistema circulatorio, y lo vamos a ver posteriormente, porque todos los gases que son atrapados por el sistema respiratorio, en este caso el oxígeno, es transportado por el sistema sanguíneo a todas las células del cuerpo, y a su vez de todas las células del cuerpo se recoge el dióxido de carbono, que es un desecho, para llevarlo a los alvéolos pulmonares para luego ser eliminado. Entonces vamos a entrar en profundidad en lo que sería ver el sistema respiratorio. Recuerda que no todos los organismos vivientes tienen el mismo sistema respiratorio con órganos centrales como pulmones, como es el caso de nosotros los seres humanos, los mamíferos, reptiles, aves y anfibios en su vida adulta, ya que los anfibios en su vida de larva, es decir, los renacuajos, tienen branquias externas para poder atrapar el aire que está disuelto en el agua. Eso lo vamos a ver más adelante en otra de las transparencias. El nombre de sistema respiratorio permite distinguir que su nombre está asociado al proceso de respiración, es decir, ingreso del aire, tal como lo estás viendo en la imagen, ingreso del aire hacia los pulmones, luego que se atrapa el oxígeno y se libera el dióxido de carbono hacia los alvéolos pulmonares, ese aire se exhala, se vierte fuera entonces de los pulmones, se inhala, se llenan los pulmones de aire, se atrapa el oxígeno, se intercambia el dióxido de carbono que lo transporta la sangre hasta los pulmones, y luego ese oxígeno atrapado obviamente que va a ser distribuido también por la sangre al resto del cuerpo. Entonces ese proceso que comúnmente hemos llamado respiración, de extraer el oxígeno y expulsar el dióxido de carbono, es lo que compromete al sistema respiratorio en su nombre o en la forma en que está representado. En ese sentido, el sistema respiratorio complementa también con el sistema circulatorio, tal como lo puedes ver en la imagen. La sangre que impulsa el corazón a través de sus ventrículos, un ventrículo como es el derecho, envía sangre no oxigenada a los pulmones, la cual en los pulmones se enriquece de oxígeno, regresa a los pulmones por la vena pulmonar, va al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo es enviada por la arteria aorta a todo el resto del cuerpo, incluyendo la parte de la cabeza, o sea, la extremidad superior y la cabeza. Entonces, este proceso en el cual es la sangre que ayuda a transportar el oxígeno que viene de los pulmones al corazón, y del corazón se reparte al resto del cuerpo, es lo que entonces se asocia la relación entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Aparte de distribuir oxígeno, tal como lo menciona aquí la transparencia, se recoge el dióxido de carbono, se lleva a los pulmones para ser eliminado. Ahora, ¿qué ventaja tiene eliminar ese dióxido de carbono de nuestro cuerpo y de la sangre? Sencillamente mantiene el pH, es decir, porcentaje de acidez en la sangre a un nivel estándar, a un nivel regular. De lo contrario, si acumuláramos dióxido de carbono en nuestra sangre se tornaría realmente ácida. No todos los organismos tienen el mismo sistema respiratorio, tal como tú lo puedes apreciar aquí. Depende del entorno donde está el animal, donde vive o habita comúnmente el animal. Asimismo tendrá adaptado un sistema para obtener el oxígeno que esté disuelto en el aire o esté disuelto en el agua, en estos dos ambientes donde pueden los organismos tener algún sistema para intercambiar gases, como es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que se elimina del cuerpo de todos estos animales. En el caso de los insectos aparece una estructura que está a un costado del animal y se denominan tráqueas. Por ahí es que se introduce el aire hasta células especializadas que atrapan el oxígeno
y eliminan el dióxido de carbono. En el caso de muchos organismos acuáticos, desde invertebrados como los crustáceos, moluscos, peces, y vertebrados como los peces, utilizan el sistema de branquias o agallas, ya sean branquias internas o branquias externas. Hay otros organismos, como el caso de la lombriz de tierra, que tiene adaptado en su piel unos orificios especializados asociados con células que le ayudan a atrapar entonces el oxígeno. Entonces esos son los mecanismos más comunes asociados a lo que es el proceso de respiración: el mecanismo de tráquea, el mecanismo de branquias y la respiración cutánea. Vamos entonces a la siguiente información. Fundamentalmente, ¿qué es lo que abarca la ventilación pulmonar? Pues sencillamente la ventilación pulmonar es el proceso en el cual vamos a inhalar y exhalar el aire, es decir, a inspirar y expirar. Entonces esto es parte de un proceso en el cual de ese aire atmosférico se atrapa oxígeno en los pulmones, como puedes ver aquí en la imagen. Ves que el aire está entrando a los pulmones se dilatan y ese aire que va por todas las vías respiratorias termina aquí, en estas estructuras que son los alvéolos pulmonares. Lo que vemos aquí en este momento en la imagen, que pasa muy rápidamente, es lo que se denomina el saco alveolar. Todo esto es el saco alveolar compuesto de varios alvéolos. Entonces acá en esta otra imagen vemos cómo el sistema circulatorio trabaja con otro sistema, por ejemplo el sistema excretor a través de los riñones para eliminar desechos, y también trabaja con las vellosidades que tienen algunos órganos del tracto digestivo. Entonces, para absorber nutrientes, y esos nutrientes absorbidos a través del intestino delgado y otras vellosidades del tracto digestivo pasan a la célula, de ahí se generan desechos y son eliminados esos desechos a través de los riñones. En el caso de los pulmones tenemos los alvéolos. El alvéolo, en el aire que se inhala, se atrapa oxígeno, ese oxígeno se reparte en todas las células del cuerpo y finalmente regresa nuevamente a los alvéolos para que el alvéolo elimine entonces el desecho más común, que es el dióxido de carbono, que sale, que es atrapado en la humedad del alvéolo y por difusión del capilar y luego difusión a través de la fina capa de células que forman los alvéolos se ha eliminado. Igual pasa con el oxígeno entra con el aire, en los alvéolos internamente siempre está húmedo, en esa humedad el aire pega, al pegarse el oxígeno se disuelve allí, atraviesa las membranas celulares de las células, de la delgada capa de células que constituyen el alvéolo, y luego pasan al torrente sanguíneo a través de toda una serie de capilares que envuelven cada uno de los sacos alveolares y a su vez cada alvéolo, como puedes verlo en la imagen que se va a formar aquí rápidamente, toda esa serie de vasos sanguíneos. Vamos a la siguiente transparencia. Entonces, hay 5 funciones principales del sistema circulatorio. Entonces, estas 5 funciones están involucradas en la inhalación y la exhalación de los gases que entran, del aire que entra a los pulmones, y tiene que ver con el intercambio de gases que hay entre el aire y la sangre, y entre la sangre y las células del cuerpo. Y luego el sistema respiratorio también nos va a ayudar a detectar olores, a crear sonidos, y la siguiente que vamos a ver son esas 5 funciones. Avancemos entonces. La inhalación y exhalación es lo que se denomina ventilación pulmonar. Entonces, en esa ventilación pulmonar, nosotros, a través de todas esas vías respiratorias, introducimos el aire, empezando por las vías nasales, las fosas nasales, boca, faringe, laringe, tráquea, hasta llegar a los alvéolos, de los alvéolos llegar a los bronquiolos, bronquiolos, y después las ramificaciones de los alvéolos, que son ramificaciones microscópicas que conectan entonces con los sacos alveolares. Entonces, durante esa inhalación, que es inhalación normal, el diafragma y los músculos intercostales
externos se contraen y se eleva la caja torácica, tal como lo estás viendo aquí en las imágenes. Entonces eso le permite a los pulmones aumentar su volumen. La presión del aire entonces disminuye y así ingresa el aire. Durante la exhalación normal, los músculos se relajan, los pulmones se vuelven más pequeños y la presión que se ejerce sobre ellos hace que se expulse el aire al aire, tal como está ocurriendo en este momento. Aquí tenemos inhalación, exhalación, inhalación, exhalación. Y en la otra imagen también vemos lo mismo. Inhalación, exhalación, inhalación. Miren cómo el diafragma se torna más plano y deja esa forma de domo que tiene para entonces toma forma de domo en el momento que realiza la exhalación y una forma más plana cuando está realizando la inhalación. La respiración externa, que es la que ocurre entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Esta respiración se le llama externa porque es el intercambio de gases que hay, ya sea oxígeno y dióxido de carbono, entre los alvéolos pulmonares y la sangre. Sin embargo, hay una respiración interna que es denominada oxidación celular, en la cual ese oxígeno que es atrapado por los alvéolos es distribuido por los capilares sanguíneos que rodean al alvéolo y es llevado a todas las células del cuerpo a través del torrente sanguíneo, tal como lo ves en las imágenes. Es decir, estos capilares que están aquí, rodean al saco alveolar. Esto se llama saco alveolar y cada una de estas bolitas son los alvéolos. Entonces en ese saco alveolar se atrapa el oxígeno que llega a través de la inhalación del aire y que queda pegado de la mucosa interna del alvéolo. El oxígeno pasa a los capilares sanguíneos, de los capilares sanguíneos alveolares va a distribuirse al resto del cuerpo. Entonces el corazón ayuda cuando esto va entonces con oxígeno de los pulmones al corazón. El corazón entonces lo bombea a través de la aorta para distribuirlo a todo el cuerpo. Tal como lo puedes ver en la imagen aquí abajo, se nota como de un alvéolo, esas pequeñas manchitas como amarillas, casi color crema, es el oxígeno que está saliendo del alvéolo y como puedes ver, hace que la coloración del glóbulo rojo cambie. Entonces por eso es que la sangre no oxigenada tiene un color marrón, mientras que la sangre oxigenada tiene un color rojo muy puro, muy intenso, muy brilloso. Entonces todo ese proceso se hace a la inversa, es decir, luego esto va a las células del cuerpo, de la célula del cuerpo el glóbulo rojo a través de la hemoglobina recoge el dióxido de carbono, deja el oxígeno y ese dióxido de carbono viaja en los glóbulos rojos nuevamente hasta el alvéolo, donde es difundido a la interioridad del alvéolo y después de allí en el aire es atrapado y expulsado de los pulmones. La respiración interna o intercambio de gases, tal como lo explicamos hace un momento, ocurre entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. Entonces en el torrente sanguíneo se lleva el oxígeno a la célula y elimina el dióxido de carbono de desecho a través de la respiración interna. En este proceso los glóbulos rojos transportan oxígeno absorbido de los pulmones por todo el cuerpo a través de la vasculatura, es decir, todas aquellas vascularizaciones que hay en tejido, órganos, músculos, etc. Cuando la sangre oxigenada llega a los capilares estrechos, los glóbulos rojos liberan el oxígeno. Este difunde por las paredes de los capilares hacia los tejidos del cuerpo. Mientras tanto, el dióxido de carbono se difunde de los tejidos hacia los glóbulos rojos y el plasma. La sangre entonces desoxigenada transporta dióxido de carbono, obviamente en la hemoglobina de los glóbulos rojos, y regresa a los pulmones para ser eliminado. Tal como lo puedes ver aquí, en esta transparencia. Aquí te da la imagen de cómo el dióxido del oxígeno está pasando del alvéolo. Sí, el oxígeno está pasando del alvéolo a los glóbulos rojos del torrente sanguíneo, tal como tú lo puedes ver ahí. Entonces ese oxígeno llega al glóbulo rojo, pero a su vez el glóbulo rojo deja en el alvéolo el dióxido de carbono. Esto también se aprecia acá. Veamos.
Así va entonces en el torrente sanguíneo cada glóbulo rojo transportando oxígeno para distribuirlo a las células del cuerpo, como se observa aquí, donde hay, por un lado, oxígeno que es repartido y dióxido de carbono que es atrapado. Todo a través de la relación conjunta que tiene el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. El aire que hace vibrar las cuerdas vocales crea sonido, por supuesto. Esta es otra de las funciones que tiene el sistema respiratorio. Entonces, esa producción de sonido se logra por la vibración de las cuerdas vocales. A este proceso, pues, lo llamamos fonación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ocurre esto? Pues cuando el aire se exhala de los pulmones, es decir, tú tomas aire, vas a hablar, obviamente que ese aire que se exhala de los pulmones pasa por la laringe y hace vibrar entonces las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales, obviamente ese sonido transformado en palabras ya tiene otros componentes como la misma boca, la lengua y todo lo demás que ayudan a producir ese léxico. Pero entonces, estas cuerdas vocales, por la ayuda de ciertos cartílagos cuyos nombres aparecen aquí en la imagen, vibran. Esa vibración es la que produce entonces el sonido. ¿Qué pasa? Se juntan las cuerdas vocales, se juntan una muy cerca de la otra y se tensan. Al tensar estas cuerdas vocales y el aire pasar a través de ellas es lo que hace vibrar a las cuerdas y en este caso produce un sonido agudo. Si entre más tensas están las cuerdas, el sonido es más agudo. Sin embargo, si estas cuerdas vocales se relajan, por supuesto van a producir un sonido grave. Esa es otra de las particularidades en la cual está involucrado parte de las vías respiratorias, porque la laringe es parte de la vía respiratoria, y el aparato fonador que está constituido por las cuerdas vocales. En este caso, cuerdas vocales y otros más, como les dije, la cavidad bucal, la misma faringe, que es una caja de resonancia del sonido que producimos con las cuerdas vocales, la lengua y el paladar superior. Veamos acá, miren, esta imagen se la he puesto especialmente para que ustedes vieran a través de estos GIFs. El aire está entrando y saliendo. Cuando nosotros hablamos, producimos sonido. El aire sale y sale por la boca cuando producimos ese sonido, y por eso es bien importante que usemos la mascarilla como medida de protección no solamente para nosotros, sino para los demás. Porque todo lo que nosotros enviamos con el aire lleva microgotas, pero super microgotas de saliva que salen de nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema de nuestra vía vocal, de nuestra fosa nasal, etc. Aire que entra, aire que sale con el sonido, y se produce lo que ustedes ven aquí en la imagen izquierda, en la cual lo que ustedes ven aquí, las cuerdas vocales a los lados, y lo que se denomina la epiglotis, se abre, sale el sonido, y obviamente que esto, si se fijan, tiene cartílagos. Entonces, si tiene cartílagos internamente, ahí lo van a ver cuando se abre, ahí están los cartílagos, es porque es la entrada de la tráquea y no del esófago, porque esto está a la entrada de la tráquea y esto que está aquí se llama epiglotis. Esta lengüeta, la epiglotis, esta lengüeta que ustedes ven aquí, que le estoy marcando con el cursor láser, es lo que se denomina la epiglotis. Cuando nosotros engullimos o tragamos o en el proceso de deglución, esto se coloca por encima de la entrada de la tráquea, esta lengüeta llamada epiglotis. Así se cierra la tráquea herméticamente cuando tragamos, de tal manera que ni el alimento ni el líquido vaya por nuestra tráquea hacia los bronquios, bronquiolos, vía respiratoria. Cuando esto nos descuidamos y se nos va algo de líquido aquí a la entrada de la tráquea, tiende a darse reflejo de la tos para expulsarlo rápidamente. Avancemos entonces. La olfatación es otro de los procesos que se da, por supuesto, en el sistema respiratorio. Pero ¿por qué es posible que se dé ese proceso? Ese proceso se da porque el sistema respiratorio está lleno de una serie de sensores nerviosos que detectan moléculas en el aire que son moléculas de sustancias que producen ciertos olores. Entonces esas moléculas viajan por el aire, se depositan en nuestras fosas nasales y en la base de los cilios que están dentro de nuestras vías respiratorias,
allí se depositan estas moléculas. Gracias a eso, entonces, las células nerviosas que detectan la química de estas sustancias envían al bulbo olfatorio señales nerviosas. Señales nerviosas que del bulbo olfatorio pasan a la corteza cerebral, donde finalmente se interpreta el tipo de sustancia que va a producir ese olor. La imagen aquí, el texto de la imagen es mucho más largo de lo que he resumido, y ya tú tendrás tiempo de leer con más calma cuando veas el video o el PDF que también incluye esta información, puedas leerlo con más calma. Aquí vemos lo que ocurre. Aquí entra el aire, sale el aire, hay inhalación y exhalación. Entonces, cuando el aire entra por las vías respiratorias, sobre todo las fosas nasales que tiene esos sensores, como se ve en la imagen inferior, esa fragancia es detectada entonces por la célula nerviosa, y esas células nerviosas envían pues señales. Esa química de esa sustancia provoca estímulos nerviosos específicos que entonces le toca al cerebro interpretar. Entonces, ¿qué comprende realmente ese sistema respiratorio? Entonces, comprende una serie de órganos, estructuras, partes que constituyen lo que serían las vías respiratorias, los pulmones como órganos principales y una serie de musculaturas asociadas en las que están el diafragma y los músculos intercostales que no se ven en esta imagen, pero la veremos más adelante. Entonces, en el caso de las vías respiratorias, el final de esas vías respiratorias, ustedes como lo ven aquí en este bronquiolo alveolar, que lo veremos más adelante en otra imagen mucho más grande, es lo que lleva el final de la vía respiratoria, donde va a ocurrir aquí en cada uno de estos sacos alveolares hay alvéolos. En estos alvéolos entonces es que ocurre el intercambio de gases. En este caso se atrapa el oxígeno que va a ser distribuido a todo el cuerpo y se libera el dióxido de carbono que va a ser eliminado como un desecho. Entonces, en el caso de las vías respiratorias, que lo veremos también en otra imagen, tenemos a partir de la cavidad nasal en ese mismo orden. Tenemos cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios que se ramifican en bronquiolos. A su vez los bronquiolos se ramifican aún más, terminan entonces en los bronquiolos alveolares, y estos bronquiolos alveolares culminan en alvéolos o sacos alveolares. Entonces el órgano fundamental es los pulmones, pero los pulmones internamente contienen alvéolos, bronquiolos y parte de los bronquios, porque el pulmón no contiene todos los bronquios. Hay una parte de los bronquios que está externa al pulmón, tal como lo puedes ver en esta otra imagen. Cierta parte de los bronquios está interno en el pulmón, pero otra parte está fuera de ellos. Entonces aquí tenemos un mapa conceptual que resume todo lo que hemos dicho. El sistema respiratorio tiene tres grandes bloques de estructuras. Serían la musculatura asociada, diafragma y músculos intercostales, las vías respiratorias donde están fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquio, bronquiolos, y las ramificaciones microscópicas de los bronquiolos que culminan en los sacos alveolares. Y por supuesto, lo que han denominado los órganos principales, que son los pulmones. Pero si yo me pusiera a pensar en cuál es la estructura que realmente atrapa oxígeno y libera dióxido de carbono, que son los alvéolos, diría que los alvéolos es la unidad fundamental del sistema respiratorio, y obviamente unidad fundamental para ejercer lo que es la respiración externa y la interna, son los alvéolos pulmonares que están en los pulmones. Vamos aquí, miren esta imagen, se la hemos colocado acá a este tutorial, a la presentación de este tutorial, intencionalmente para que ustedes vean cómo poco a poco, y todos estos recursos están gratuitos en internet. Así que ahora no hay límite para el aprendizaje, y se los he dicho siempre. O sea, usted aprende hasta donde quiere llegar. Y eso que te den cuerdita, papá y mamá te den cuerdita, ric, para que tú funciones, eso está muy mal. Es lo que nos sucede siempre. Por eso es que no salimos bien en las pruebas de PISA, porque ustedes salen del aula de clase y ahí piensan que quedó todo, y no es así. En el aula de clase se dan motivaciones, intenciones, retos para que ustedes aprendan, pero el resto de ese desarrollo de aprendizaje lo ejerces tú a través del esfuerzo que individualmente haces para aprender mucho más.
Si quieres ser médico, ese ser médico no empieza en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, ni en ninguna otra Facultad de Medicina, ni ninguna otra universidad que haya en la República de Panamá, sean universidades estatales o particulares, porque también tenemos la UNACHI en Chiriquí, que también tiene Facultad de Medicina. Así que eso no va a empezar en la carrera universitaria, es ahora que tú empiezas a formarte como médico, si realmente quieres ser médico, con toda esta serie de temas que estamos discutiendo. Vamos entonces a ver la vía respiratoria como aparece en cavidad nasal, el espacio nasofaríngeo o orofaríngeo corresponde a la faringe. En el caso del espacio que corresponde a la faringe en las vías nasales se llama nasofaríngeo, y el espacio que comprende donde está la boca se llama orofaríngeo. Entonces tenemos la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, como lo dijimos hace poco, se dijo hace poco. Luego aquí la tráquea, que es todo esta serie de aquí, donde empieza la tráquea que une con la laringe, que es toda esta serie de conductos llenos de cartílago que se ramifican en los bronquios, ramificaciones que después se internalizan en los pulmones. Así que veamos cavidad nasal, fosas nasales, lo que sería la faringe, laringe, tráquea, pulmones, diafragma. Luego aquí bronquio, como va a aparecer ahora. Sí, bronquios. Luego pulmón, los bronquiolos, que son ramificaciones en los bronquios. Y por supuesto los conductos alveolares. Y por último los alveolos o sacos alveolares que están aquí muy pequeños. Aparecen en esta zona, cuyo nombre va a aparecer ahora acá, que son los alveolos y los sacos alveolares. Recuerden, los sacos alveolares no más que un racimo de alveolos. Y por supuesto el diafragma, que ahorita mismo tiene esa forma de domo o techo de cúpula. Eso es lo que es un domo. Entonces, además, como estábamos explicando, el sistema respiratorio tiene una serie de componentes que nos ayudan a protegernos. En este caso hay en todas las vías respiratorias que componen los bronquios y bronquiolos una serie de estructuras que son vellosidades microscópicas. Estas vellosidades microscópicas llamadas cilios les sirven para atrapar partículas que vienen en el aire, incluso microorganismos que quedan atrapados, enredados allí, luego caen en una mucosa o producción de una sustancia de tipo mucosa que producen las células caliciformes de las vías respiratorias. Entonces ese moco o mucus, que en muchos casos tiene incluso glóbulos blancos específicos para destruir a esos microorganismos que son atrapados en las vías respiratorias. Entonces ese es el papel que tienen estos cilios microscópicos, que como puedes ver, esta es una imagen microscópica de esos cilios y están en gran cantidad por milímetros, si podemos llamarlo así, milímetros cuadrados. Aquí está una imagen de las células caliciformes, cómo ellas van produciendo ese moco, donde queda atrapado, por supuesto. Y esta es una verdadera imagen de una micrografía electrónica, de un corte de tejido de esas estructuras donde aparecen las células caliciformes, como la puede ver acá, y arriba pues la capa de mucosidad. Entonces las vías respiratorias, además de lo que hemos hablado, fíjate cómo ocurre la expiración, el aire sale, la inspiración, el aire entra a los pulmones. Cuando tú inspiras, los pulmones se amplían. Cuando tú expiras, los pulmones se vuelven a su tamaño normal. Entonces, en esa inspiración, el aire que entra a las vías respiratorias recibe calor de parte de todos los vasos capilares que están a lo largo de las vías respiratorias. O sea que no solamente tiene la función de proporcionar que ese aire llegue hasta los pulmones para que se dé el intercambio de gases en los alveolos, sino que lo calienta a medida que viaja por las vías respiratorias para que llegue a los pulmones a la temperatura que tiene el pulmón, que debe ser entre 36.5 y 37 grados centígrados. Entonces esa es otra de las funciones que tiene, es todo lo que es el tracto de las vías respiratorias. Vamos a ver ahora parte por parte lo más importante de cada una de las estructuras que forman
o cada uno de los órganos que forman esa vía respiratoria. Empezamos con las fosas nasales, que como ustedes saben son estos agujeros que están a la altura de la nariz y forman lo que se llama el conducto nasal. O sea, a partir de ahí tenemos fosa nasal y conducto nasal. Entonces es la parte inicial por donde se inhala el aire. En este caso, si estamos libres de algún resfriado o algo que nos provoque congestión nasal. Si tenemos esas vías bien despejadas, entonces obviamente por ahí va a entrar el aire constantemente a medida que nosotros intercambiamos, inhalamos y exhalamos el aire. Se hace la inspiración y expiración. Luego, seguido de las fosas nasales y la conducto nasal, o lo que se llama la nasofaringe, le sigue el conducto que es común entre boca y vías nasales. Entonces ese es la orofaringio, el conducto orofaringio. Entonces esto forma toda la faringe. La faringe tiene la particularidad que es una zona de las vías respiratorias que es común entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque conecta con la tráquea, lo que viene después, que es la laringe, que es la entrada que está a la entrada de la tráquea, y el esófago, como lo puedes ver aquí, el esófago, que es el conducto que va a llevar el bolo alimenticio hacia el estómago, a través del esófago, luego al estómago y así sucesivamente, como lo vimos en la clase virtual anterior del sistema digestivo. Entonces, esta faringe es un conducto tubular que cumple la función de conexión entre fosas nasales, la cavidad bucal y el esófago y la laringe. Contiene mucosas defensivas y está ubicado en el cuello. También funciona como caja de resonancia de la voz o sonido que producen las cuerdas vocales. La laringe ya le sigue después de la faringe, está anterior a la tráquea y los pulmones y es la encargada de producir la fonación del sonido a través de la vibración de cuerdas vocales. Y además en la faringe se encuentra la estructura que vimos hace un instante, que es la epiglotis, que va a cerrar la entrada de la tráquea en el momento que vamos a engullir o deglutir o tragar alimentos o beber algún tipo de líquido, principalmente agua. Entonces la tráquea es un conducto formado de anillos cartilaginosos, flexible, bastante flexible, porque hay musculatura de tipo conjuntiva, conectiva entre un cartílago y otro, hay tejido conectivo. Entonces esto le da cierta flexibilidad. Entonces ese cartílago en forma de letra C, como lo puedes ver aquí, mayormente letra C, ayuda a que la tráquea permanezca y los bronquios y bronquiolos, porque se ramifica, esos cartílagos se van hasta los bronquiolos, ayuda a que todo este tracto de la vía respiratoria permanezca siempre abierto, de tal manera que no se colapse, porque si se colapsara, sencillamente no podríamos respirar, o sea, no podríamos hacer la ventilación pulmonar. Entonces, tal como te lo dice aquí, es un tubo que más o menos mide 14 centímetros para una persona normal, adulta. Ese es el largo que puede tener la tráquea, que obviamente que está a la altura de ¿dónde? Del cuello y el esternón. Tenemos los bronquios. Los bronquios ya son entonces las ramificaciones de la tráquea, y estos a su vez, los bronquios, se subdividen en los llamados bronquiolos. Entonces estos bronquiolos que están a continuación de los bronquios se ramifican también a su vez en bronquiolos mucho más delgados, mucho más pequeños, de diámetro mucho más pequeño. Por último, estos, vamos a decir, bronquiolos superdelgados se ramifican en los llamados a bronquiolos alveolares, que son los que conectan con los sacos alveolares, que están constituidos por una serie de alveolos, son racimos de alveolos. Tal como lo ves en la imagen a la derecha, que estamos pasando el cursor, la tráquea tiene parte de las ramificaciones de ella, que son los bronquios, parte externa y parte interna. Internamente ya entonces los bronquios se ramifican en bronquiolos, a su vez en bronquiolos mucho más delgados, hasta que llegan al bronquiolo alveolar. Juntos
Tanto bronquios como bronquiolo forman lo que se llama el árbol bronquial, y que obviamente que inicia en la bifurcación donde la tráquea se divide en los bronquios. Entonces este está compuesto en la vía respiratoria localizada fuera de los pulmones hay una parte e internamente otro. Entonces a medida que avanza, tal como lo dijimos, como se explicó, a medida que avanza estas ramificaciones hacia los alvéolos, el cartílago se va perdiendo y parte de ese tejido que ya no está lleno de cartílago en el pulmón se aumenta en un tejido de células epiteliales y músculo liso, sobre todo músculo y tejido que es muy elástico. Los pulmones, considerados los órganos principales, donde obviamente está contenido ya desde parte de los bronquios, bronquiolos, conductos de los bronquiolos alveolares y los alvéolos pulmonares. Todo ello llevando a cabo una serie de actividades que garantizan que en los alvéolos pulmonares se dé el intercambio de gases. ¿Y gracias a qué? A que en los alvéolos la membrana celular, es decir, la membrana celular de los alvéolos es sumamente delgada. La membrana celular que hay dentro de cada uno de estos alvéolos es muy delgada, 1 a 2 capas de células, y así de esa manera el oxígeno y el dióxido de carbono pueden difundirse del alvéolo hacia los vasos capilares. Miren cómo está rodeado de capilares sanguíneos, en este caso muy rojo, que representa el tipo de sangre arterial, y el azul, por supuesto, que estábamos viendo hace un instante, como la sangre venosa. Entonces aquí vemos como en esta imagen que la vimos ya anteriormente, está todo el proceso en la cual ustedes ven que el pulmón como órgano fundamental, porque obviamente es un fuelle, un fuelle es ese que usan, ustedes ven en las películas, sobre todo en las caricaturas, que usan para soplar las chimeneas, las estufas. Lo que estufa es aquel aparato en donde se metía la leña para calentar el hogar, ¿no? Calentar la casa. Eso es lo que se denomina una estufa. Entonces, tradicionalmente ha conservado su nombre hasta nuestros días. Entonces, esta serie de conjunto, de toda esa serie de órganos de la vía respiratoria, por supuesto no podría tener ningún valor si no fuera por esta actividad de los pulmones, en la cual los pulmones tienen un proceso donde ellos se dilatan, se dilatan, amplía su volumen y vuelven a su tamaño normal, y esto es lo que permite pues la introducción del aire en ellos y la expulsión del aire en ellos. Seguimos entonces. Los pulmones poseen dos propiedades que le permiten recibir aire del medio. Uno es la distensibilidad, que le permite expandirse en función de la presión del aire. El otro es la elasticidad, que se refiere a la tendencia de los pulmones a recuperar su tamaño inicial después de haberse distendido, tal como lo puedes ver en la imagen. ¿Qué estamos viendo ahorita? Estamos viendo la elasticidad, es decir, la propiedad de elasticidad, donde el pulmón ahorita mismo vuelve a su tamaño normal. Y luego la distensibilidad, como pueden ver, ahí la van a ver, ahorita mismo, esa aquí, el pulmón aumenta su volumen. Entonces, en ese proceso es que el pulmón atrapa aire y libera el aire al exterior. Atrapa aire que viene del exterior y libera el aire hacia el exterior. Aquí vemos los alvéolos pulmonares, que hemos hablado bastante de ellos. Se ha hecho una buena explicación de cómo pasa el oxígeno a través de los alvéolos. Entonces los alvéolos pulmonares, que son las unidades funcionales de los pulmones, ya que en estas estructuras ocurre el intercambio gaseoso. Cada uno de los alvéolos está formado por una capa fina de células llamada tejido endotelial, que está rodeada por una red de capilares, como lo vemos aquí. Vamos entonces para tener presente esto. Observe. Arteria pulmonar. Usted ve que la han coloreado de azul para distinguirla. Eso no existe en la realidad.
La sangre arterial no tiene ese color, más bien va a tomar un color rojo intenso, mientras que la color rojo intenso tirando a un rojo marrón, y la sangre venosa pues tiene un rojo menos intenso. Pero esta coloración la ponen los libros para diferenciar una de otra sencillamente. Pero nuestra sangre no es así. Entonces tenemos la arteria pulmonar, todo lo que es capilares pulmonares está en azul, capilares que tienen que ver con sangre arterial, es decir, sangre que viene con oxígeno. Luego tenemos la vena pulmonar que reparte en los capilares, envuelve a los capilares y es la responsable de recoger el dióxido de carbono y llevarlo entonces hasta los pulmones para ser eliminado. Aparte de eso, tenemos los sacos alveolares, que es toda esta estructura que ustedes ven aquí. Aquí hay 3 sacos alveolares y en cada saco alveolar un conjunto de alvéolos, que son las unidades básicas donde ocurre pues el intercambio de gases. Aquí vemos sacos alveolares y vemos cómo una sangre y la otra está haciendo, cómo está circulando, ya sea sangre arterial o sangre venosa alrededor del saco alveolar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este que está aquí es parte de la ramificación más pequeña del bronquiolo y se lo denomina bronquiolo alveolar. Entonces, estas son las estructuras que constituyen el sistema del alveolo pulmonar. Entonces, la musculatura asociada. ¿Qué músculo tenemos allí? Los músculos intercostales y el diafragma. Vamos a ver entonces con respecto a los músculos intercostales. En el caso de los músculos intercostales, que comprende 2 fases de la respiración, acuérdense, la inspiración y la expiración. Entonces, en el caso de la segunda fase, que es la expiración, entonces esta consiste en la expulsión de gases de los pulmones. Durante la inspiración, los pulmones, ¿verdad?, los músculos intercostales y el diafragma se contraen. O sea que están haciendo esto que está aquí. Ahí se contrae. Él se contrae, se pone más plano. Y esto permite entonces que el aire penetre a los pulmones. Acá también lo está haciendo en la otra imagen. Se contrae, se está contrayendo. El diafragma pierde un poco la forma de domo y se hace más plano, se allana. Y así el aire penetra. Entonces, durante la expiración, estos músculos utilizados para la inspiración se relajan, vuelven a relajarse a su posición normal, y en esa relajación es que se achica el volumen, y achicarse ese volumen del pulmón provoca una presión que hace que el aire sea expulsado fuera de los pulmones. Vamos aquí entonces al diafragma. En el caso del diafragma, como lo pueden ver, tal como lo explicamos, en la inspiración él se contrae. Mire, él se contrae. Y al contraerse, hace que el volumen de los pulmones aumente, dando oportunidad entonces que el aire entre al pulmón. Cuando se dilata el diafragma, o sea que él vuelve a su posición normal, hace que el pulmón entonces, hace que los pulmones se relajen y se achiquen. Cuando ellos se achican, vuelven a su tamaño normal en el proceso de la elasticidad, entonces sencillamente el aire sale del pulmón. Entonces aquí tenemos distensibilidad, elasticidad, distensibilidad, elasticidad, que está asociado pues a la inspiración y a la expiración del aire. Vamos entonces a la pleura. Es otra estructura, no aparece. Estos puntos aquí realmente no aparecen en el contenido del currículum priorizado, pero me parece a mí que es bueno que ustedes aprendan algunas cosas más que están asociadas a un conocimiento general que toda persona debe mantener para, digamos, cuidar de su salud. La pleura son 2 membranas que están entre los pulmones y la caja torácica. Entonces, una de ellas está asociada a recubrir el pulmón y la otra envuelve el interior de la caja torácica. Entre ambas membranas de la pleura hay líquidos que son utilizados para
hacer diagnóstico, porque se saca líquido de ahí, se le hace prueba sanguínea, prueba de Froti, para ver la presencia de bacterias y todo demás, sobre todo cuando hay infección pulmonar muy severa. Pero ese líquido no solamente tiene esa función, también funciona como un líquido amortiguador o lubricante que evita que una de las membranas y la otra se friccionen entre sí. Así que mantiene lo que se denomina un colchón hidráulico, en el que puede deslizarse una membrana y la otra sin tener problemas, sin tener, digamos, esa dificultad de fricción. Tal como lo vemos en la otra imagen, aquí te da las dos capas, la capa que envuelve al pulmón y la capa que está conectándose hacia la caja torácica. Cuidado del sistema respiratorio, por supuesto, ejercicio de respiración profunda, la alimentación adecuada. En estos ejercicios de respiración hay que tener protección contra el frío, aparte de otras medidas que vamos a ver más adelante. También aprender a respirar bien, o sea, muy profundamente, tomar aire en profundidad, porque muchas veces no tenemos esa conciencia de que si estamos respirando bien o no. ¿Qué significa respirar bien? Toman aire en profundidad, retenerlo 1 o 2 segundos más de lo que normalmente lo hacemos y luego exhalar ese aire. Dormir en habitaciones bien ventiladas, evitar sitios con aire contaminado y hacer ejercicio sobre todo al aire libre. Otra de las cuidados que hay es la limpieza de esas vías respiratorias, esa vía respiratoria a nivel de fosas nasales y conductos nasales. Nada de estar metiendo objetos contaminados allí, sobre todo el primer objeto contaminado que no debes meter en tu vía nasal es los dedos con las manos sucias, porque esos dedos, cuando has tocado toda clase de superficie, pueden llevar bacterias o virus, que entonces ahí es donde agarras el contagio de gripes, enfermedades, resfriados y todo demás, no solamente el COVID, del SARS-CoV-2, que es el que transmite la COVID-19. SARS-CoV-2 es el nombre correcto del virus. El virus no se llama COVID-19. COVID-19 es el conjunto del síndrome, es decir, de la serie de síntomas y daños que ocasiona el SARS-CoV-2 al entrar al cuerpo e infectar las células de los tejidos epiteliales, porque le gusta es atacar células de los tejidos epiteliales. Entonces hay que, dice aquí, respirar aire puro, por supuesto. Entre más contaminado el ambiente, peor es. Lo mismo que humos de tabaco, humo de sustancias muy irritantes, como es el caso de cuando hacemos limpieza con cloro en casa. Hay que tener mucho cuidado de no usar el exceso de cloro, porque los gases de cloro son tóxicos y aparte de tóxicos también son cáusticos, es decir, pueden causar quemaduras en nuestras vías respiratorias. Entonces, estos ejercicios físicos al aire libre tienen que ser obviamente rutinarios, no es que hoy haces y un mes después que vas a volver a hacer otro ejercicio. Y también acostumbrarse a respirar profundamente, como lo mencionamos hace un instante. El aparato respiratorio tiene enfermedades muy típicas. Entre las más comunes está el cáncer. El cáncer es, ante todo, producto de contaminación ambiental que lleva partículas tóxicas al pulmón que pueden ocasionar mutaciones en la célula o destrucción de los alvéolos pulmonares. Entonces, entre ellos, aparte de la contaminación tóxica del ambiente, está el humo del tabaco. Pues hay un enorme riesgo de que las personas que fuman cigarrillos de tabaco o cualquier otro tipo de cosa tengan un 40 a 60% más probabilidad de sufrir de un cáncer pulmonar. Y mira cómo se ven los pulmones. Estos son pulmones reales, ¿eh? Estos no son de caucho ni nada de eso. Estos que están aquí en la parte inferior es un pulmón sano, me imagino una autopsia de algún paciente, un pulmón sano, y este es un pulmón afectado ya por problemas de cáncer, humo de tabaco y todo lo demás. Y miren cómo está asociado. Aquí está el corazón, muy cerquita de los pulmones. Esta es la realidad. El corazón y los pulmones están muy cerca, así que la circulación pulmonar que va de pulmones, de corazón a pulmón y pulmón a corazón, que se llama circulación menor, que la veremos en la próxima clase virtual, es muy pequeño el recorrido que tiene que hacer, contrario a la circulación mayor, que es la que recorre todo, donde la sangre recorre todo el cuerpo.
Entonces, hay otra serie de enfermedades como los resfriados comunes, las gripes, las alergias. En este caso, los resfriados producidos principalmente por virus. Así que en el momento que contagiamos un virus, el cuerpo de una vez empieza a defenderse. Y entre la defensa, entonces crea exceso de mucosidad, estornudos y secreciones nasales. Y en algunos casos, o yo diría que en muchos casos, estos resfriados provocan fiebre. ¿Cuál es el propósito de la fiebre? Que se genera por acciones de ciertas sustancias químicas del cuerpo. Es elevar la temperatura del cuerpo para matar los virus, porque los virus no resisten altas temperaturas. El gran problema es que asimismo la sangre se calienta, llega al cerebro con esa temperatura y puede ocasionar las convulsiones. Ese es el peligro de la fiebre que tiene sobre el cerebro, que puede incluso causar una lesión permanente en el cerebro producto de una convulsión. En este caso también hay infecciones de tipo bacteriana en el tracto respiratorio. Entonces, cuando esto ocurre, puede ser en la faringe, se llama faringitis, en la laringe, laringitis, o cuando ocurre en el mismo pulmón, esas infecciones bacterianas que pueden ser controladas por antibióticos, se le llama pulmonía o neumonía. Entonces, estas son algunas enfermedades comunes que ocurren en el sistema respiratorio. Entonces, aquí hay un síndrome que se llama EPOC, que es el síndrome de o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, este síndrome ocurre cuando la persona tiene el efisema pulmonar, los alvéolos se tornan así, inservibles, achicharronados, producto del consumo de humo de tabaco, o sencillamente porque vive en un lugar donde la contaminación ha llegado a extremos alarmantes. Esas son las grandes metrópolis industriales que hay en países como China, países de Europa, algunos estados de los Estados Unidos, México, la capital de México, el Distrito Federal, que tiene unos niveles de contaminación muy elevados. Gracias, chicos, por la atención en esta clase virtual. La próxima, esperamos, va a ser relativa al sistema circulatorio, que está constituido por el sistema cardiovascular y el linfático. Así que nos vemos en la próxima clase virtual.